Eclesiastés, verso 9 al 14. Vamos terminando este bello libro que ha sido de maravilloso impacto para mi vida y estoy seguro que para la de ustedes también. De hecho, para muchos es un libro muy especial y tal vez el más querido en toda la Biblia, porque a personas aún sin conocer la Biblia le van manifestando unos ciertos versículos de ella que son muy conocidos por la gente. Eclesiastés capítulo 12, verso 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y con muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. A manera de introducción les escribía que si todo lo que tenemos en esta vida es esta vida, entonces nada tiene sentido. Es absurdo. Vinimos de la nada y nos dirigimos hacia la nada. O sea que somos el resultado de un accidente y vamos a convertirnos inevitablemente en nada. Dijo Bertrand Russell, un autor que les estaba citando, que a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene ningún sentido. Este hombre, siendo ateo, se dio cuenta de que la vida es un absurdo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y no fue nada más. Una historia que es un absurdo. Lo que quiere decir, en otras palabras, el rey Salomón es que Dios es lo único que le da verdadero sentido a la vida del hombre y es realmente el propósito con el cual el libro de Salomón es escrito. Que a pesar de todas las situaciones de la vida, en su mayoría de problemas, de dificultades, debemos poner toda nuestra confianza únicamente en Dios. Las cosas que este mundo ofrece adolecen de significado. Si se mira del otro lado del sol, a lo que trasciende a esta vida, más allá de esta vida presente, se descubrirá un panorama completamente distinto. Es lo que, en resumen, este libro escrito por Salomón nos quiere llevar a comprender. El verso 9 dice que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. El predicador, Eclesiastés significa predicador y está hablando de Salomón. Él es el predicador, él es el que Dios le dio esa sabiduría. Y parece que aquí, al hablar que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, no es que esté dejando de ser modesto el rey Salomón. Lo que está diciendo es que en la medida que él adquirió la sabiduría que Dios le impartió, que Dios le dio, él no tuvo ningún reparo en enseñarle esa sabiduría al pueblo. No olvidemos que esa sabiduría del rey Salomón fue dada por Dios. Dios le dio esa sabiduría. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Tus cualidades, tus dones, tus talentos, todo aquello que hay en ti, antes de decir que fue causado por la casualidad o la causalidad o lo que usted quiera, o que es mi intelecto y todo lo que he logrado, aún ese intelecto por Dios fue dado. Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo, numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. Mira lo que le pidió Salomón a Dios. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón,
Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré las riquezas, bienes y glorias como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Fue Dios quien le dio corazón sabio y entendido al rey Salomón, tanto que no había habido antes alguien como él, ni después de él habría alguien como él. Es lo que dice la palabra. Dios le dio las cosas que no pidió, le dio riquezas, le dio gloria, de tal manera que Salomón, detrás de lo que dice, Salomón detrás de lo que está diciendo, lo que está dándole es la gloria a Dios, toda la honra a Dios por el cúmulo de sabiduría que él había logrado alcanzar. Lo que Salomón está haciendo es compartir con el pueblo la sabiduría que Dios le dio. Y hoy tenemos el privilegio de traer a colación toda esa sabiduría para poderla aplicar a nuestro diario vivir. Es maravilloso lo que el Señor hizo. Ese libro de Eclesiastés, como el libro de Proverbios, fue inspirado por el Espíritu Santo y fue la pluma del rey Salomón quien nos dejó eso. ¿Qué, mi amor? Es que no puedo, no es que no puedo. En la parte 9, la parte C dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Mira, es Dios quien nos da el entendimiento, pero somos nosotros los que tenemos que usar la cabeza. Salomón fue un buen estudiante, no lo podemos negar, fue muy diligente en todo. La sabiduría dada fue puesta en acción. No solamente fue un buen estudiante, sino que también fue un maestro eficaz. Fue un maestro eficaz, mi querido Salomón. El predicador halla palabras agradables, dice el versículo número 10, ¿no? Siendo eficaz, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Salomón procuró encontrar palabras las más adecuadas, las más atractivas, las palabras más llenas de gracia que ganaran la atención de sus lectores y de sus oyentes. Algunas personas que no son creyentes citan muchas veces frases del libro de Eclesiastés. Un escritor norteamericano llamado Tom Wolfe describe a Eclesiastés como la cumbre más alta de la poesía y la elocuencia de la verdad. Es la más grande pieza literaria que alguna vez se haya conocido, dice este hombre. Son muchas las frases memorables que encontramos en el libro de Eclesiastés. Gente que todavía ni siquiera ha cogido la Biblia, pero sí saben que en ese libro se encuentra una frase que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, y la citan. Otras personas dicen lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse y también no la citan. Hay otras personas que dicen el que añade ciencia añade dolor. Es muy conocido Eclesiastés. Otro dice que todo Dios lo hizo lo hizo hermoso en su tiempo. Otros citan que la buena fama es mejor la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Algunos otros le dicen a uno, echa tu pan sobre las aguas que después de algún tiempo lo hallarás. Refranes que la gente usa con alguna regularidad y mira, lo que Salomón está diciendo es, puse toda diligencia y encontré las mejores palabras, las más elocuentes, las más bonitas, las más adecuadas. Este hombre realmente tenía una gran sabiduría. Es un libro en el que Dios revela de las muchas maneras en que lo hace, su carácter y nos muestra su belleza. Él es un Dios de belleza exquisita. Por lo tanto, el único tipo de libro apropiado para contarnos la historia de la salvación es uno que sea agradable al oído, que inspire la imaginación, que fascine la mente y que deleite el alma. Y todo eso lo podemos encontrar en el precioso libro de la Biblia. 66 libros debidamente inspirados durante más de tanta cantidad de años por 40 y pico de autores y todos apuntando a lo mismo. Gloria al Todopoderoso Rey. Así que, bajo la inspiración de Dios, Salomón escribió un libro agradable de leer, pero no con el propósito de entretener a sus lectores, sino de enseñar eficazmente la verdad de Dios, sin añadirle nada, sin quitarle nada.
Ese verso 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra rectamente significa con toda franqueza, con toda honestidad. Las palabras de Salomón fueron estéticamente agradables y fueron intelectualmente estimulantes. Tantos que han venido a la palabra de Eclesiastés y han encontrado respuestas aún para decisiones que parecerían aparentemente difíciles de tomar. Dice este comentario, son palabras que Salomón las ubicó de una manera muy agradable, fueron intelectualmente muy estimulantes, pero al mismo tiempo brutalmente honestas, porque su propósito era despertar espiritualmente hablando a sus lectores y moverlos a la acción. Hace 8 días vimos una descripción tan impresionantemente hermosa de la juventud, cómo se va y cómo muchas veces la juventud se desaprovecha de una manera tan impresionante que cuando llegan los días de la vejez se está diciendo, oh, si yo hubiera hecho aquello, si hubiera dejado de hacer aquello, si hubiera puesto atención a lo que me habían dicho. Y la descripción de la vejez cuando ya las fuerzas se van, cuando ya la memoria se agota, cuando ya los ojos se cansan, cuando ya los oídos no escuchan. Tremenda, tremenda bendición la que el Señor nos dio. Pero movernos como lectores a que pongamos toda su verdad en acción. Mire lo que dice el verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Uy, qué palabra. Y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermosa esa palabra, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones. Los aguijones eran varas que terminaban en punta de hierro y eran usadas para aguijonear el ganado para que se mantuvieran en el camino y en continuo movimiento. Era lo que usaba justamente una figura del Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esos aguijones no le causaban daño al animal, pero les dolía lo suficiente como para mantenerlos en movimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las palabras de los sabios son como esos aguijones que van penetrando y van penetrando para mover a las personas o dar los cambios necesarios en su vida. Aguijones que causan cierto malestar, pero que a la postre es para mantener en movimiento justamente aquel animal que se encontraba saliéndose del redil. Exactamente lo que Salomón trata de hacer con los lectores del libro de Eclesiastés, llamarnos la atención. Sus dichos son como aguijones que despiertan la conciencia, escuchen bien, y nos mueven a sentir lo suficientemente incómodos como para apartarnos del pecado y no poner nuestra confianza en ninguna de las cosas de este mundo. Mira ese versículo, por ejemplo, que está en 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad y esto es parte de lo que el Señor nos está diciendo. Eso es un aguijón. Dice la palabra, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Eso es un aguijón. Tener una buena cuenta corriente aumenta muchos amigos que vienen por él. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Uno es el que lo tiene y otros son los que lo disfrutan. Eso es un aguijón. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les quedó en la mano. Y aquí viene un aguijón de los más fuertes que encontramos en la Biblia. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. Una señora que quiso que la enterraran con su Ferrari, y le abrieron el hueco y la enterraron en su Ferrari. Lo que sí les puedo asegurar es que nunca lo manejó. Nunca lo manejó. Desnudo como llegaste, sin nada, desnudo te vas. Las cosas que este mundo ofrece no pueden dar satisfacción permanente. El dinero sirve para muchas cosas, pero no para salvar al hombre de las frustraciones de este mundo caído, y mucho menos para enfrentar una eternidad sin Dios. El dinero no sirve para eso. Y eso es un gran aguijón. Por eso las palabras deben ser elocuentes y deben ser como aguijones por el predicador que las está esbozando.
pero las palabras también son como clavos hincados. Esos clavos hincados son como troncos de madera que le dan estabilidad y firmeza a las tiendas de campaña, como aguijones, pero como clavos hincados. Es decir, que solo por la sabiduría revelada es en donde podemos encontrar estabilidad en un mundo cambiante y lleno de dificultades. La sabiduría revelada no procede del hombre, procede de Dios. El Salmo 19, me gustaría que lo leyeran y lo pudieran meditar en casa. Empieza el versículo 7 diciendo que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y empieza a dar una serie de instrucciones sobre el poder grandioso de la palabra de Dios. Ahora, cuando dice la palabra que todo eso es dado por un pastor, ¿de qué pastor estará hablando Salomón aquí? Dice uno, porque si usted lo tiene en su Biblia, aquí en mi Biblia, que es la Reina Valera 1960, como en otras muchas tradiciones, esa palabra pastor se encuentra en mayúscula, de tal manera que no está hablando del pastor de la congregación, sino de un pastor, un pastor. Y tú conoces quién es ese pastor, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Jesucristo es el pastor de pastores, Él es el verdadero pastor. Dice la palabra que muchos son los comentaristas que consideran que se refiere a Dios como pastor. Y es verdad, porque en algunos contextos del Antiguo Testamento se hablaba de un pastor, ¿no? La verdadera sabiduría en primera instancia proviene de Dios, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero el Salmo número 80, verso 1 dice: oh pastor de Israel, escucha. Versículo número 1, Salmo 80, mire cómo lo llama: oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Qué hermoso la manera como se presenta a Dios como pastor de Israel. El Salmo 23, muy conocido por todos nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿De qué pastor está hablando? Jehová es mi pastor. Dice el Salmo que su vara y su cayado me infunden aliento. Posible referencia a ese aguijón del versículo número 11. La expresión un pastor solamente aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Aquí, en el Salmo 80, y hay una referencia en Isaías en el capítulo 40 que dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y Ezequiel en el capítulo 34 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré y de las tierras las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Qué pasaje hermoso está en Ezequiel 34 del 11 en adelante? Solo le leí hasta el 15, pero es un capítulo tan precioso. Es el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, llamándonos por medio de este libro a abandonar las vanidades de esta vida sin esperanza y sin Dios. El libro de Eclesiastés, más que querer ser admirado como una hermosa pieza literaria de la poesía hebrea o como un libro de profundidad intelectual, es un libro inspirado por Dios, porque es la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. Somos creados por Dios. Al final de cuentas,
Las cosas son como Dios dice que son y no según las opiniones de los expertos, no las opiniones de los demás. Porque el versículo número 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Este versículo muchos estudiantes lo han sacado justamente al papá y a la mamá cuando les dice que se pongan a estudiar. Dice, pero la palabra dice que mucho estudio es fatiga de la carne, papá. No está hablando ese versículo de ello. No lo está diciendo así. Este versículo lo que está diciendo es que tengamos cuidado con lo que va más allá de lo que está escrito en este libro. Termina el libro diciendo, no le quites ni le añadas a lo que está escrito en el libro, para que no reciba las plagas que en él también están descritos. Eso dice la palabra en Apocalipsis. El Señor Jesucristo dijo algo muy claro. Dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánta cantidad de años y años y siglos, digo yo, que la gente no tenía la oportunidad de venir a las Escrituras, sino que se quedaban sencillamente con la información que los hombres querían darle? Pero Jesús había dicho, escudriñen las Escrituras. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. Estudia todo lo que quieras, indaga todo lo que quieras, pero acuérdate que el único libro que podemos leer tranquilamente sin tener que filtrar su contenido es la infalible y todo suficiente palabra de Dios. El único libro del mundo absolutamente confiable. Escuche esto. Cada año se publican más de 1 millón de libros nuevos en el mundo, conteniendo toda clase de opiniones. Allí encontramos a muchos expertos tratando de desentrañar los misterios de la existencia humana, pero Dios se ha revelado al hombre en su palabra y Él es el único que le da propósito a la vida del hombre. Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que se oponga a lo que Dios dice aquí es mentira. Podemos estar seguros de eso porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero ahora Salomón nos va a resumir de manera concisa y memorable cuál es la enseñanza que él quiere dejar en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos preciosos. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Como quien dice, aterricemos de una vez todo el contenido de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es un buen resumen de todo el contenido del libro de Eclesiastés. Salomón no quiere que se pierda de vista lo que se ha venido diciendo en todo el libro, a pesar de que tiene pasajes difíciles de entender, y eso me costó muchísimos autores y muchísimos comentarios poderlos leer para finalmente pedirle al Señor que pudiera yo tomar el que realmente tenía más sentido, y es lo que me esforcé en hacer. Salomón dice que esto es lo que resume el deber del hombre, que es el todo del hombre. ¿Quieren saber lo que significa qué es un ser humano? ¿Qué es ser un ser humano? Esta es la respuesta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la suma de qué es un ser humano. ¿Qué debería ser? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esta es la suma total de todo lo que significa funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. La suma total de todo lo que significa funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Un ser humano que no actúa de esta manera, por muy exitoso que sea, si no tiene el temor de Dios, es como un reloj que no da la hora, o un celular al cual no le entran llamadas ni pueden salir tampoco de ella. Es algo así que no sirve finalmente para nada. Amén. Por mucho que sea lo más desarrollado de la tecnología, si no hace esas funciones, finalmente no sirve para nada. Y ahora, porque esto es el todo del hombre, entonces alguno podrá decir, ¿cómo es posible que el todo del hombre es temerle a Dios, tenerle miedo a Dios? Luego la Biblia misma no dice que Dios es bueno, que Él es compasivo, que Él es todo bondad.
Pero no podemos entender el amor de Dios, la misericordia de Dios hasta el momento en que nos demos cuenta que Él es digno de ser temido. Cuando nosotros nos dispusimos en la tarea de estudiar las diferentes cualidades, características de Dios, sus benditos atributos, entre más profundizábamos, como que más había en nuestros corazones un temor reverente al observar su santidad, su pureza, su hermosura, su bondad, al observar que Él es un Dios inmensamente santo y a la vez inmensamente justo. Lo que aquí está diciendo el comentario es que no podemos entender el amor de Dios cuando todos dicen, pero si Dios es amor, entonces ¿cuál castigo? Esa misericordia de Dios solo podemos entenderla en el mismo momento cuando podemos darnos cuenta de todo el pecado y las imperfecciones en que nos encontrábamos tú y yo. Es la única manera de poder decir que Él es digno de ser temido. El Dios que se revela en la Biblia es perfectamente santo y es perfectamente justo a la vez. Y lo que Él demanda de sus criaturas es que seamos tan santos y tan justos como Él. Ni rebaja Dios su estándar de santidad, ni dejará de castigar al pecador, porque Él es justo. Ahora, lo sorprendente, el amor de Dios es que decidió asumir la culpa de aquellos que Él también aborrecía. Él es el juez que condena y a la vez el que salva, el que nos libra de la ira venidera, y todo ello por gracia, por medio de la fe. Es sorprendente el amor de Dios, lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él decidió asumir la culpa de aquellos que Él también aborrecía. No podemos valorar el amor de Dios en su justa medida sin valorar primero que somos merecedores de su ira. El amor de Dios no es un sentimentalismo barato, sino la más costosa decisión que alguna vez haya sido hecha en la historia humana. Por eso, Romanos, en el capítulo 5, verso 8 dice algo muy claro: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que no podemos valorar el amor de Dios en su justa medida sin entender primero que nosotros éramos merecedores de su ira. Hay en las Escrituras ejemplo de ese temor a Dios, una que nos aleja y otra que nos acerca. En un mismo versículo, los dos temores, aquella que nos aleja y aquella que nos acerca. Éxodo capítulo 20, Moisés, verso 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, ¿se acuerdan? El monte Sinaí ardiendo y manifestando la misma presencia del Señor, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ellos pensaron, si ese es Dios, ¡ay de mí! ¡Qué manifestación tan inmensamente impresionante! El pueblo quedó estupefacto y lleno de temor. Y dijeron a Moisés en el verso 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oigan eso. En ese momento estaba el pueblo lleno de terror y con mucha razón. Las manifestaciones de ese monte Sinaí no eran para menos. Ellos experimentaron en aquel día mucho terror. Ahora, mira la curiosa respuesta que le da paradójicamente Moisés al pueblo. En el verso 20 les dice Moisés respondiendo al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Ves los dos temores? Uno el reverente por su manifestación, pero otro por su respeto. Lo que está diciendo Moisés es, no teman porque el Señor vino para que le teman. Es como contradictorio. Ese versículo 20 es, no teman porque Dios vino para que le teman. Tal vez estará tratando de hacernos entender a nosotros cómo en su momento al pueblo que existen dos formas de temerle a Dios, de dos formas totalmente opuestas entre sí. Parafraseando ese versículo 20, podríamos decir que Moisés lo que quiere decir es, no le teman a Dios de la manera incorrecta,
No le teman como si ustedes fueran esclavos. Jehová, nuestro Dios, ya nos sacó de la esclavitud y la servidumbre en la que nos encontrábamos. El temor del pueblo hacia Dios debe ser el temor de un hijo hacia su padre, que guarda sus mandamientos y le obedece. Al conocer los atributos de Dios, lo único que podemos hacer es agradarle a Él y ya está. Así de sencillo. Voy a hacer las cosas contrarias a lo que yo ya sé por la palabra de Dios, no por el temor al castigo, sino por el amor reverente que para con Él debo tener. El amor no hace nada indebido. No voy a hacer algo que estropee mi relación. Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo dice algo tan precioso: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es, qué tesoro en la Biblia. Dice el verso 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Notas? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste el todo del hombre? En reconocer que no somos autónomos. No fuimos creados para funcionar como criaturas independientes, que somos criaturas de Dios. La gran tragedia humana es que el hombre pretende ser lo que no es. El hombre pretende ser un pequeño monarca que tiene derecho a establecer sus propias reglas de juego. Y es por eso que el versículo se termina diciendo: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué manera de terminar el rey Salomón este libro de Eclesiastés? No con una palabra de gracia, sino de juicio. Despertar de esa ilusión de creer que somos el ombligo del mundo, que somos nosotros los que ponemos las reglas de juego. Es lo que el rey Salomón quiere hacernos dar a conocer. Que despertemos de esa condición, que despertemos de esa situación en la que finalmente muchos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida. Lo que hagamos con nuestra vida tiene consecuencias. Escúchenlo bien. Lo que hagamos con nuestra vida tiene consecuencias, porque todos compareceremos algún día ante el tribunal de Dios. Todo lo que hicimos y dejamos de hacer tendrá repercusiones eternas. No fuimos diseñados para hacer con nuestra vida lo que nos parezca. La buena noticia es que el Dios de toda gracia ha diseñado un plan de salvación que no pasa por alto nuestros pecados, sino que los castiga plenamente en la persona de su Hijo. Es muy claro y muy real. Jesús pagó un precio muy alto. El Padre demandaba por justo justicia, y en él colocó absolutamente toda la carga y el peso de los pecados sobre él, llevándolos en un madero. El libro de Eclesiastés no termina con una palabra de gracia, sino de juicio, pero nos abre la puerta para llevarnos al evangelio de la gracia, que se nos revela en la persona de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso y suficiente Salvador, quien siendo Dios se hizo hombre para rescatarnos de este mundo vano y lleno de frustraciones. Mire que Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, verso 31, un hombre que tuvo ese tránsito de la oscuridad a la luz, de la ley justamente a la gracia, dice: por cuanto ha establecido, en el versículo 31, un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¡Qué versículo! ¡Qué manera inmensa de podernos manifestar que realmente alguien que injustamente pagó un precio en un madero
es el rescate que definitivamente mi vida y la de todo aquel que quiera abrazar esa fe en Cristo Jesús puede hallar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue ese día, los que nos hemos refugiado en Cristo, podemos estar absoluta y totalmente seguros que no hay cuentas pendientes, que no hay nada que nos pueda descalificar cuando lleguemos ante ese tribunal. Confía en el Señor para comenzar a vivir aquí y ahora la vida abundante que Él nos ha prometido, hermano precioso. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero por el otro lado, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuál defines tú? ¿Cuál es la que quieres realmente decidir en este día? Ahora tú y yo que conocemos ese amor inmenso del Señor Jesucristo, ¿cómo sería de bueno en estos tiempos de Navidad poderles compartir justamente este mensaje de salvación? Todas nuestras decisiones, tarde o temprano, tendrán una repercusión para vida eterna aceptando a Cristo y su obra redentora, o para condenación eterna viviendo en esta vanidad de vanidades que el mundo ofrece y que nunca satisface en ningún corazón, por muy exigente o por muy tranquilo que parezca. De tal manera, mis preciosos, que aquí encontramos el panorama tan especial. ¿Cómo termina? Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En esta noche podemos decidir justamente rendir nuestras vidas a aquel que quiere con todo su amor y con toda su bondad dirigir nuestros caminos, porque Él, antes de ser Salvador, es Señor, y como Señor gobierna, dirige, manda y demanda. Padre, muchas gracias por la vida de mis preciosos hermanos, por darme, Señor, la oportunidad de concluir este lindo estudio, y desde ya pedirte con qué seguiremos, Señor, para que nos sigas aumentando y aumentando esa maravillosa bendición que hemos obtenido de la salvación por causa de tu obra, Señor Jesucristo. Gracias por la rica bendición de este libro de Eclesiastés, Señor, y por todo lo que permitiste que el rey Salomón viviera, Señor. Como me decías en una oportunidad, el rey Salomón vivió tanto y tanto y tanto, tan inmensamente profundo todo lo que vivió, que muchos hombres necesitarían muchas vidas para poder vivir lo que él vivió con ella sola. Gracias, porque concluyó que definitivamente el todo el hombre eres tú, y fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias por darnos sentido, por darnos propósito, por darnos dirección, por recuperar nuestra valía cuando nos encontrábamos en la esclavitud de este mundo pensando que no éramos nada, cuando en ti lo tenemos todo, y nos sacaste, Señor, justamente de las tinieblas y nos trasladaste a tu luz admirable, Señor. Muchas gracias, Dios, por esta libertad tan inmensa que podemos en esta misma noche disfrutar, y anhelamos que muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros vecinos y muchos de los que se encuentran tan lejos de nuestras vidas pero tan cerca de tu corazón puedan también abrazar la salvación. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.